Buenos días, mi nombre es Franklin Méndez y como parte del 23º Congreso Venezolano de Catálisis, le traigo a continuación el seminario titulado Nanopartículas metálicas soportadas en óxido de titanio como una estrategia para incrementar la fotoproducción de hidrógeno. Este trabajo de investigación fue realizado en el Laboratorio de Fotónica de Geles del Departamento de Estado Sólido del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro proyecto estuvo basado principalmente a que nosotros como sociedad consumimos grandes cantidades de energía como carbón, petróleo, gas natural. Sin embargo, sabemos que este tipo de combustibles o fuentes no renovables de energía van a tender a disminuir con el tiempo, como lo predijo Hoover ya hace mucho tiempo. Por otro lado, la combustión de este tipo de fuentes de energía producen gases de efecto invernadero que son los causantes del calentamiento global. Por otro lado, la combustión de sus derivados como gasolina y diésel producen SOx y NOx que al contacto con la humedad atmosférica producen la llamada lluvia ácida. Ambos efectos son devastadores para el ecosistema. Por lo que en este proyecto nos planteamos producir hidrógeno verde. Aunque este hidrógeno puede ser producido por muchas técnicas, consideramos que la ruptura fotocatalítica de agua es una de las técnicas más adecuadas. Para esto, sintetizamos un óxido de titanio con una mayor rugosidad y estructura porosa que el P25 convencional. Para esto combinamos la hidrólisis del butóxido de titanio para crear esa rugosidad en la superficie del hidroxide, seguido de un proceso Sol-Gel de aproximadamente 2 semanas, que posterior secado y calcinado produce una estructura de óxido de titanio con una mayor área superficial y mayor rugosidad. Seguidamente fueron incorporados diferentes metales por el método de posición-precipitación con urea. Incorporamos nanopartículas de oro, platino, paladio y plata, que posterior centrifugado, lavado, secado y calcinado, obtenemos esos clústeres metálicos soportados en la superficie del óxido de titanio. Estos catalizadores fueron caracterizados por difracción de rayos X, microscopía electrónica de transmisión, análisis elemental por mapeo elemental y espectroscopía de refractancia difusa en la región ultravioleta visible. Para las pruebas fotocatalíticas diseñamos y pusimos a punto un sistema de fotoproducción en donde una bomba de recirculación extraía el hidrógeno del fotorreactor y lo impulsaba hacia el cromatógrafo de gases, donde el hidrógeno era separado, analizado y cuantificado. Como fuente de radiación utilizamos 3 tipos de lámparas diferentes: lámparas verdes, lámparas azules y lámparas violetas, que están caracterizadas principalmente por el contenido de radiación ultravioleta o radiación visible que estas contenían. Para el análisis de los resultados, les voy a presentar los resultados obtenidos en 2 artículos diferentes. El primero de estos artículos consistía en el estudio de encontrar las condiciones óptimas o las cantidades óptimas del contenido de oro. Y el segundo, estudiar la naturaleza de estas nanopartículas de oro, platino, plata y paladio. El resultado de difracción de rayos X del soporte sintetizados nos indican que este soporte presentaba una fase dominante anatasa y una fase en menor cantidad o por contaminación de fase rutina. Estos análisis de difracción fueron corroborados por un análisis de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, donde pudieron ser observados los planos 101 y 200 de la fase anatasa. La fase rutilo no pudo ser observada por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Un estudio TEN también demostró que el tamaño de estas partículas eran partículas semiesféricas con tamaño entre 20 y 40 nanómetros. Por otro lado, un análisis de CEN-EDX de los fotocatalizadores nos pudieron indicar o nos indican que el contenido incorporado en estos fotocatalizadores son cercanos a los valores nominales.
Sin embargo, una pequeña desviación entre 5 y 7% nos indica que se pueden estar formando algunos complejos solubles del metal con la urea, que son eliminados durante el proceso de lavado. Un análisis por mapeo elemental de los fotocatalizadores nos indica que todas las nanopartículas estaban distribuidas uniformemente en la superficie del soporte. El análisis por difracción de rayos X de los fotocatalizadores nos indicaron que la fase anatasa permanece inalterada por la incorporación metálica. Sin embargo, en el primer estudio no se pudieron observar las fases características de las nanopartículas de oro. Sin embargo, cuando realizamos un análisis más detallado en una región específica de estas nanopartículas, en esta región pudimos observar en los planos 111 y 200 de todas las nanopartículas, a excepción de las nanopartículas de plata y oro, en donde esta señal pudo ser solapada con la fase 112 de la anatasa. Cuando hicimos un análisis de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, pudimos observar los planos cristalográficos de estas nanopartículas. El plano cristalográfico 111, que nos pueden estar indicando la fase reducida o nos indican la fase reducida de estas nanopartículas. Estas nanopartículas obtenidas son bastante pequeñas, con tamaños entre 6 y 7.5 nanómetros para el tamaño para las nanopartículas de plata y oro, y un poco más expandida, un poco más grande, sin embargo siguen siendo pequeñas las nanopartículas de paladio y platino, llegando a ser hasta de 14.6 nanómetros para las de platino. Esto es debido principalmente a la interacción entre el metal y la urea durante el proceso de preparación, o la afinidad de estos metales con la urea. Un análisis por microscopía electrónica de transmisión nos indican que cuando incorporamos pequeñas cantidades de oro, podemos obtener nanopartículas de 3.2 nanómetros y que va incrementando su tamaño cuando vamos incorporando mayor cantidad de metal, haciéndose más ancha la distribución. Por ejemplo, 1.5 nanómetros produce nanopartículas entre 5 y 25 nanómetros, con un tamaño promedio de hasta 14.9 nanómetros. Un análisis por reflectancia difusa en la región ultravioleta visible nos indica primeramente la franja negra que el óxido de titanio, como era de esperarse, tenía una fase dominante de óxido de titanio anatasa, absorbe entre 300 y 400 nanómetros, con una energía de borde de 3.15 electrovoltios. Cuando incorporamos diferentes cantidades de oro y diferentes metales al mismo contenido metálico, observamos un desplazamiento de la banda de absorción principal hacia la región visible. Esto nos indica también una disminución de la energía de la banda prohibida. En el caso de los catalizadores de oro, podemos observar una absorción adicional entre 500 y 750 nanómetros que va incrementando con el contenido de oro. Y esto es debido principalmente al efecto plasmón de la superficie de las nanopartículas de oro. Esta señal principal se desplaza hacia mayores longitudes de onda con el incremento del tamaño de las partículas. Existe una correlación conocida entre el tamaño de partícula y la absorción plasmónica. En el caso de los catalizadores con diferentes tipos de metal, también podemos observar este efecto plasmón en los fotocatalizadores de plata. Sin embargo, en los fotocatalizadores de platino y paladio este efecto no se produce. En el caso de la actividad, los estudios de actividad fotocatalítica, observamos varios efectos. El primero de ellos fue el efecto de la velocidad de agitación utilizando una cantidad de oro de 0.5%. Variamos la velocidad de agitación entre 200 y 1000 RPM y encontramos que la velocidad de fotoproducción incrementa de 177 micromoles de hidrógeno gramos catalizador hora hasta 2488 micromoles de hidrógeno gramos catalizador hora.
representando un incremento de 14.1%. Sin embargo, observamos que cuando incrementamos la velocidad de agitación de 800 a 1000 RPM, este incremento no es tan alto. Por lo tanto, seleccionamos 800 RPM como la condición óptima para las pruebas sucesivas. Cuando comprobamos la carga metálica en el efecto en la fotoproducción, encontramos que cuando no tenemos metal, tenemos una cantidad de hidrógeno muy pequeña, de 378 micromoles por gramo de catalizador oro, como era de esperarse, por un efecto de rápida recombinación del par electrón hueco en el óxido de titanio que ya se conoce. Sin embargo, cuando incorporamos nanopartículas de oro, observamos un incremento de 2.7 veces esta velocidad de fotoproducción. Incrementa nuevamente cuando incorporamos 0.5% de oro hasta 6.2 veces y vuelve a disminuir con altos contenidos de oro. Esto principalmente puede ser debido a que bajas cantidades metálicas no tienen la suficiente cantidad para absorber todos los electrones que se están produciendo o que se están produciendo, que van saltando de la banda de valencia a la banda de conducción del óxido de titanio. Sin embargo, encontramos una condición óptima y vuelve a disminuir cuando tenemos mucha cantidad de oro. Esto posiblemente sea debido a que cuando tenemos muchas nanopartículas dispersas en la superficie, la radiación puede no penetrar a la superficie del óxido de titanio, que es el que absorbe la radiación. El tercer efecto estudiado es el efecto de las lámparas utilizadas como fuente de radiación. Y encontramos que, como era de esperarse, porque tenemos un fotocatalizador que absorbe mucho más el ultravioleta, los fotocatalizadores, cuando se irradian con una lámpara púrpura, son los que tienen mayor fotoactividad en comparación con las lámparas azules y esta a su vez con las lámparas verdes. Y están en buena correlación con la cantidad de radiación ultravioleta que esta tiene. El último efecto estudiado es el efecto metálico y encontramos que la incorporación metálica en óxido de titanio incrementa la fotoactividad. Esa es la primera observación. Y la segunda es que las nanopartículas de platino y oro son las más fotoactivas. Esto posiblemente a una mayor capacidad que tienen estas nanopartículas para capturar los electrones que se están excitando dentro del sistema. En comparación con las nanopartículas de paladio y oro. El efecto de la velocidad de agitación pudo ser corroborado también en este trabajo, en donde 800 RPM presenta una mayor fotoactividad que cuando se utiliza una velocidad de agitación de 600 RPM. Una comparación de nuestros resultados con los resultados de la literatura parece ser bastante complicado, porque cada laboratorio utiliza lámparas diferentes, radiación diferente, nosotros estamos utilizando fuentes policromáticas, no podemos calcular el rendimiento cuántico, ellos utilizan fuentes monocromáticas, utilizan diferentes scavenger, y sin embargo, una estandarización por la velocidad de agitación, podemos encontrar que nuestros fotocatalizadores fueron más activos a los reportados en la literatura, a excepción de uno solo, uno de paladio, sin embargo es muy bajo comparado, apenas 1.2 veces más activo que el de nosotros. Aunque en este trabajo podemos mencionar muchas conclusiones, me atrevo a decir que estas son las dos principales. En el primer artículo, que para obtener una alta velocidad de producción de hidrógeno es necesario crear una turbulencia y no movimiento ciclónico dentro del sistema líquido sólido. Y en el segundo artículo diríamos que la mejor conclusión sería que el rendimiento fotocatalítico está asociado a la mayor capacidad de las nanopartículas de oro y platino a la captura de electrones en comparación con las nanopartículas de paladio y plata. Muchas gracias por esta oportunidad. No queda otra sino dejarle mi correo en la parte inferior de esta lámina por si quieren algún contacto o alguna colaboración futura. Hasta luego, espero verlo pronto.